Le agradezco al abogado Félix Helú, que es abogado, él es el abogado de la familia Farías Laguna y de los hermanos Manuel y Fernando, que están siendo acusados por la Fiscalía General de la República. Bueno, han sido imputados de delitos muy graves, vinculados al tema del combustible, vinculados a lo que conocemos como huachicol y huachicol fiscal en México. Y bueno, sabemos ya lo que ha ocurrido con el contraalmirante Farías, que fue expulsado, que no deportado ni extraditado, sino expulsado de Argentina, y que ya tuvo lugar su primera audiencia judicial, que duró unas 15 horas más o menos. Félix, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Igualmente, abogado. Bueno, ¿en qué punto estamos con los hermanos y con la familia Farías Laguna con estas investigaciones? A ver, desde el punto de vista de Argentina, Argentina ha incumplido obligaciones internacionales plasmadas en tratados internacionales, y estamos evaluando en la Argentina hacer una denuncia contra el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Por qué fue expulsado? Porque fue negado, no fue aplicado el tratado, fue manipulado el tratado. El tratado de extradición justamente estaba como para investigar si ese delito era en Argentina, y eso hubiera ayudado a encontrar la verdad material. Y desde el punto de vista de México, digamos, los hechos son los mejores descriptores de la realidad, y la realidad siempre lleva a la verdad. La realidad es que Fernando Farías Laguna desde hace 6 meses es más una víctima que una realidad. Yo cuando escucho la situación, por qué está procesado, está acusado en una investigación por la comisión de un delito que tiene que ver con la importación de hidrocarburos y crimen organizado. Y hay pruebas contundentes, escucho en la prensa, pero yo no veo ninguna prueba contundente para que tenga la contundencia de la prisión que vive Fernando Farías Laguna. Fernando Farías Laguna en este momento tiene 5 minutos de conversación diarias telefónicas, ya sea con su familia o con su abogado. En la Argentina esto es una cárcel de máxima seguridad para delincuentes que tienen peligro para la sociedad, cuando no representaba ningún peligro. Fernando Farías Laguna es un contraalmirante, es un militar de niveles medios que no tuvo funciones en la aduana, y para colmo está acusado de situaciones donde no hay pruebas evidentes. La verdad es la persecución que se ve de Fernando Farías Laguna es clarísima, y se lo pone más en lugar de víctima que de investigado. Abogado, quiero destacar, por el tiempo que tenemos disponible en este programa que es en vivo, quiero pedirle que destaque algo que usted ha dicho en declaraciones públicas en México, en medios en México, que tiene que ver con Estados Unidos. Usted ha dicho que el FBI visitó a Fernando Farías en la cárcel en Argentina. Hemos oído también a su esposa decir que el contacto de Estados Unidos con Farías ha sido desde Portugal. ¿Cuál es el asunto entre Estados Unidos y Farías, y cuál es el papel que en todo esto están jugando los estadounidenses? Yo creo que el asunto no fue entre Estados Unidos y Farías, sino fue entre Estados Unidos y el Estado de México. Esto ha sido a pesar de que se han vulnerado... El Estado mexicano. A pesar de que se han vulnerado principios internacionales de justicia y la ley, fue un gran éxito de la política de relaciones exteriores de México. Nadie podía pensar que podía haber un acuerdo entre el gobierno de la doctora Sheinbaum y el gobierno del doctor Milei para extraditar a un ciudadano por fuera de la justicia. Esto se hizo vía Estados Unidos, porque mi país, Argentina, está alineado con el gobierno de Estados Unidos, y por un pedido de Estados Unidos operó directamente. A ver, alto ahí. Estuvo en Argentina, en Buenos Aires, el secretario Omar García Harfuch, cuando estaba en una reunión de la DEA, y justo coincidió en todo esto. Fue en ese marco de esa reunión con García Harfuch en Argentina que Estados Unidos le pidió al gobierno de Argentina que expulsara a Farías. ¿Eso es lo que me está diciendo? No tengo prueba para decirle eso, pero es coincidente. No tiene que ver la DEA, porque en la causa no hay menciones de drogas, no hay menciones de DEA y no hay menciones de narcotráfico. Sí estuvo reunido, y eso doy fe, porque me pidieron incluso que como abogado de Fernando Farías no estemos presentes nosotros, es el FBI de Estados Unidos y el representante de la Embajada Americana. Y usted dice entonces que Estados Unidos, ¿quién? ¿El FBI directamente le pidió al gobierno de Milei que expulsaran a Farías? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué y para qué? Por pedido de México. El pedido original se origina de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a Argentina. ¿Y cuál sería el interés de Estados Unidos de que Farías esté procesado en México? Eso deberíamos preguntarle a la política mexicana. Bueno, un punto aquí sería, no hay ninguna petición de Estados Unidos respecto a ninguno de los hermanos Farías, no están pidiéndolos para Estados Unidos.
No, fue pedido por pedido de México. Entonces, Estados Unidos hizo esta gestión a pedido de México y se le cumplió la expulsión. ¿De otra manera no hubiera sido posible, cree usted? Yo soy un hombre de derecho y hubiera preferido que corran los canales legales. Los canales legales en el año 2011 entre el Estado mexicano y el Estado argentino firmaron un tratado bilateral de extradición que establecía cuál es el procedimiento aplicable en caso que un país solicite la extradición de un nacional propio. Eso hubiera llevado a una investigación de la causa y nos hubiera llevado a la verdad material. Hoy la verdad material no la sabemos. ¿Cuántas horas duró la audiencia, que al final de cuentas fue cerrada en México? Sé que usted es el abogado en Argentina y que no está llevando la causa de México, pero algo sabrá. Por informaciones periodísticas tengo entendido que duró un par de horas, pero no Duró participé. Como 15 horas la audiencia de Fernando Farías. Sí. Pero en eso no está usted. Usted está exclusivamente con el tema de Argentina y por eso le pregunto, ¿en qué términos se llevó a cabo el encuentro entre Farías y el FBI? Usted nos ha dicho, yo no estuve ahí porque me pidieron no estar ahí, pero algo sabrá. ¿En qué términos se dio esa conversación o esa reunión del FBI en la cárcel de Argentina con Farías? A ver, el contraalmirante Fernando Farías es un hombre de estudio, es un hombre sin antecedentes penales y es un hombre que sabe conversar con autoridades de otros países. El FBI específicamente se reunió con nosotros y pidió que no estemos presentes en la reunión. Fernando Farías accedió a estar esa reunión sin los abogados. Entiendo que si es una reunión que explícitamente se pide la no participación de los abogados, es una reunión donde se hablan de cuestiones políticas y no cuestiones legales. Políticas. Totalmente. ¿El FBI hablando de política? No va a ser la primera vez que el FBI o los Estados Unidos tienen injerencia en las políticas de otros países, sobre todo de Latinoamérica. ¿Cuánto duró la reunión de Farías con el FBI en la cárcel de Argentina? 1 hora aproximadamente. ¿Pudo conversar con él del contenido de la conversación? No, porque al otro día ya se embarcó en el retorno a la Argentina, a México. Estamos hablando de un caso vinculado al huachicol fiscal, en donde hay varios ingredientes. Uno de ellos, lo que nos ha dicho el abogado de Farías en México, Epigmenio Mendieta, en donde ha dicho que fue Farías quien acercó al marino que fue asesinado y que habló con el secretario de Marina de López Obrador y después habló con el secretario de Marina de México. Sé que también es un asunto de México, pero ¿tuvo usted oportunidad de conversar con Farías de este punto en Argentina? No, converso periódicamente con el doctor Mendieta y nos actualizamos de la causa. Yo le quiero destacar algo. Nosotros tenemos un refrán de como pareciera que hay un elefante en un cuarto muy pequeño. Estamos viendo la investigación de la causa, pero en esta causa hay 8 muertes dudosas, que es por la cual Farías estaba en la Argentina y por la cual Farías entró a Argentina con un pasaporte falso y por la cual la Argentina lo expulsó y cuando no pudo analizar el estado de necesidad que tenía. Me parece que es una causa más de derechos humanos en este caso que si hay un indicio sobre la comisión de un delito respecto a la importación de hidrocarburos. Puede ser que se investigue, pero me parece que hay que investigarlo primero, que es la vida. El temor a la vida que existe. ¿Sigue estando en riesgo la vida de Farías según su punto de vista? Desconozco la realidad mexicana, pero sí él entró con causas fundadas en Argentina, escapándose de una situación de peligro para su vida. Estamos en la parte final de la conversación que le aprecio mucho, Félix Gelú. ¿En qué punto queda entonces Argentina? Porque usted dice, vamos a pelear la expulsión de Farías, pero eso ya no tiene remedio. Ya está aquí, ya está siendo procesado en México y en la cárcel de alta seguridad. Y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, nacieron las Naciones Unidas y nacieron las obligaciones internacionales de los estados. Los estados tienen obligaciones respecto a los otros estados. Ya les repito desde siempre, México acogió a muchos argentinos cuando Argentina vivió una injusticia. Argentina queda en una posición de incumplidora de sus obligaciones con la comunidad internacional y específicamente con el Estado de México. Finalmente, ¿qué se alegó? ¿Seguridad nacional o por qué la expulsión? ¿Cuál es el ingrediente explicativo de por qué Argentina decidió la expulsión? Ningún argumento válido. El elemento esencial es que entró con pasaporte apócrifo, guatemalteco. Apócrifo, un documento falso. En un juzgado, en el mismo juzgado que terminó la extradición, estaba activa la causa por el cual se investigaba ese delito de documento falso. Y la alegación nuestra era estado de necesidad. No quiso investigar el juez y el juez operó a favor del poder político. Porque usted dice que Estados Unidos le pidió a México que hiciera eso y lo hizo. Se trianguló. Eso fue un éxito de la política internacional, sin duda.
Bueno, de la política internacional de México. De la política internacional en contra de los derechos de los ciudadanos. Esa es la realidad. Y eso no es una opinión, es algo que se puede afirmar, que sucedió. Totalmente, totalmente. Se despreció la ley, se despreció el tratado, se despreció seguir el procedimiento legal. El procedimiento legal, ¿qué sentido tiene? El procedimiento judicial. ¿Para qué están estableciendo los procedimientos de investigación de la justicia sobre lo cometido en el pasado para detectar responsabilidades? Eso para encontrar la verdad material. No hubo interés en encontrar la verdad material, sí interés en buscarlo a Farías y transformarlo en la víctima de esta situación. Usted llama víctimas a quienes han sido imputados de participar en una red compleja de huachicol fiscal. No lo digo, me gustaría que se salga a la luz la verdad material, pero si yo veo los últimos 6 meses y veo el nivel de acusación y el nivel de pena que ya está cumpliendo Farías y Martirio, que pasa por las peores cárceles de Argentina y de México, yo digo que acá hay una víctima. Pues seguiremos hablando, Félix Helú. Le aprecio mucho que esté en el estudio de Aristegui Noticias esta mañana y seguiremos en contacto. Buenos días. Un gusto conocerle, Carmen. Gracias por estar aquí y gracias al público que nos ha permitido acompañarle. Gracias por su presencia. Buenos días, un abrazo y hasta mañana.